que les voy a presentar es un trabajo que estoy haciendo en mis estudios de doctorado, en estudios políticos y sociales, y tiene que ver con un trabajo que estoy haciendo sobre acoso escolar en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. En principio les voy a exponer de qué se trata en general este trabajo y luego ya voy a abordar las particularidades. Bien, a mí me interesa estudiar el acoso escolar como una forma de violencia simbólica, no de violencia física. Yo digo que la violencia simbólica tiene 3 mecanismos. El primero de esos mecanismos se conoce como estigma y abordo el estigma principalmente a través de este mecanismo llamado ridiculización, que es un concepto que yo le puse debido a que las principales formas de acoso escolar entre los alumnos se dan mediante burlas. La ridiculización, como vamos a ver más adelante, condiciona otras formas de estigmatización como el enmascaramiento, la invisibilización, la criminalización y la descapitalización. Uno de los segundos elementos que me interesan dentro de la violencia simbólica es la simetría emocional. Una de las emociones que premia o que es más significativa dentro de la violencia simbólica es el miedo, y el miedo se va matizando de diferentes maneras, como la ira o el enojo, dependiendo de los protagonistas del acoso escolar. Y finalmente tenemos la parte de la exclusión. La exclusión se vivencia a través de 2 prácticas específicas, el rechazo y el aislamiento. La metodología de análisis que utilicé para abordar esta parte del acoso escolar la hice en 3 fases. Lo primero es que la parte del trabajo de campo que les voy a presentar en esta ocasión es sobre el estudio de la representación social que tienen los alumnos sobre el acoso escolar. Esto quiere decir cómo entienden como comunidad el acoso escolar y por consiguiente cómo la viven. El análisis lo hice a través de 3 fases, utilizando para ello los estudios de 3 autores de representaciones sociales, uno de ellos Pierre Vergès, Jean-Claude Aubry y Serge Moscovici. La primera parte que hago es identificar, como a manera de diccionario, todas las palabras que ellos asocian al acoso escolar juvenil. Me encontré con que, el estudio lo apliqué, o el ejercicio lo apliqué a 143 alumnos del colegio y su edad osciló entre los 14 y los 21 años de edad. Lo que me encontré es que tienen 83 palabras distintas, y eliminando los sinónimos, por ejemplo, para tristeza, triste, depresión, etc. Me encontré con que se encontraron 83 palabras para definir el acoso escolar entre los alumnos. La segunda parte fue que a través de la frecuencia y rango de aparición de las palabras, porque les pedí que las organizaran, no solo que las mencionaran, sino que las fueran jerarquizando dependiendo de cuál era más importante para ellos y cuál menos importante, me sirvió para identificar una cosa que en términos estructurales es importante en la representación social, que es el núcleo y las periferias. Ahorita les voy a explicar eso. Y finalmente, a través del significado, más bien cómo se fueron presentando las palabras y las relaciones entre categorías, identifiqué la percepción de los niveles de violencia que tienen ante esas palabras los alumnos. Bueno, en la primera fase, aquí es como este diccionario que les comentaba. Para lo que me sirvió fue, en principio, para identificar qué palabras tienen para ellos o relación con el acoso escolar, y lo que hice fue agruparlas dependiendo de las categorías de análisis que yo tengo, que fue las que les presenté anteriormente, y por otro lado surgieron nuevas categorías que yo no tenía previstas en mi investigación, tales como las consecuencias de la violencia, una de ellas. Otra, los protagonistas de la violencia, que fueron 2 de las que yo no tenía contempladas. Ahorita voy a hacer el desglose de este análisis. Bien, la segunda parte es este ámbito más estructural para entender la representación social. Primero voy con el núcleo figurativo. Moscovici dice que hay 2 ámbitos de la representación social, uno es el núcleo figurativo y otra es la periferia. Él dice que el núcleo figurativo es una parte más estable, que comprendemos el mundo pero que es más estable, y es lo que de alguna manera constituye los estereotipos y prejuicios en una comunidad.
Me encontré con que hubo 3 palabras que se repitieron mucho para conformar los prejuicios y estereotipos a través de los cuales los alumnos comprenden el acoso escolar. Y estos son 3: la violencia, el golpe y el abuso. En la parte de la violencia, que es la parte de abajo, en esa parte de aquí explico la parte de la violencia como una dimensión normativa. Por dimensión normativa me refiero a ellos, cómo entienden que opera o cuáles son las reglas de funcionamiento del acoso escolar. Las reglas de funcionamiento del acoso escolar se explican a través del término abuso. El abuso ellos lo entienden como una intención de dañar, poner en peligro o evidenciar en forma negativa al otro. Y también lo entienden como una respuesta instintiva, es decir, entienden el acoso a través de esas 2 cosas, como una intención de querer dañar o poner en peligro y como una respuesta impulsiva, es decir, explotar, reaccionar de manera agresiva o perder el control ante lo que está haciendo el otro. Después, para la parte cognitiva, es decir, ahora cómo entienden el acoso escolar, me encontré con que los chicos inicialmente entienden el acoso escolar como violencia física, y lo entienden como violencia física en 2 aspectos. En principio entienden por violencia física todo lo que son golpes, y entienden los golpes o explican los golpes como ejemplos de agresión, es decir, golpes, patadas, pellizcos, mordidas, pero también lo entienden, aunque de una manera muy pequeñita, las consecuencias de esos golpes en el cuerpo físico, como moretones, sangre, etc. Después analicé lo que es la zona periférica. Moscovici explica que la zona periférica se divide en 2. Una zona periférica que se le conoce como primera periferia, que es la que está más cercana al núcleo figurativo, las palabras más cercanas al núcleo figurativo, y otras que son la zona periférica 2, como les comenté al principio. Esto lo va sacando a partir del rango y la frecuencia con la que aparecían esas palabras, es decir, si eran las que aparecían en los primeros lugares o en los últimos lugares. Entonces me encontré con que en la primera periferia aparecen las palabras insulto, discriminación y burla. Lo que dice Moscovici es que la periferia nos sirve para identificar en principio cuáles son las prácticas más frecuentes en la vida cotidiana de los alumnos, y segundo, a través de qué ejemplos específicos se dan esas prácticas. Bien, aquí entonces les presento otro modelito. Entonces aquí en la primera periferia lo que yo pude identificar más fue las características de la violencia simbólica, específicamente el estigma. Lo que me encontré es que el estigma está condicionado por este concepto que yo le puse ridiculización, que son las burlas, es decir, burlarme del otro para menospreciarlo, hacerlo ver menos, ver su identidad como una identidad cosificada, como un objeto. Y lo que me encontré es que hay 2 formas específicas de burlarme del otro: a través de los insultos y a través de la discriminación. Los insultos son una cuestión más personal que tiene que ver con la manera como esa persona habla, cómo se viste, cómo se peina, etc. Y la discriminación tiene que ver más con una forma del grupo al que pertenece, de las ideologías en las que creen, etc. Y aquí esto me sirvió mucho para identificar los comportamientos que se dan en interacciones específicas de la vida cotidiana. La segunda zona periférica, la única diferencia entre la primera y la segunda zona periférica es que la segunda zona periférica, estas prácticas, aunque son familiares, cambian constantemente dependiendo de la situación específica que se está viviendo. Entonces aquí nuevamente me encuentro con el estigma, pero ahora el estigma relacionado con otros 2 de mis mecanismos de investigación, que son la simetría emocional y la exclusión. Es decir, la simetría emocional y la exclusión son 2 aspectos que van a cambiar mucho en el acoso escolar dependiendo de la situación específica de acoso que se esté viviendo. Ahorita les explico. Bien, en la parte de asimetría emocional lo que encontré
como ya les explicaba al principio, es que el miedo es una constante del acoso escolar, pero también es una constante, especialmente, o en el discurso así lo marcan más los alumnos, de las víctimas de acoso escolar. Y ese miedo va a adquirir como dos características muy particulares. En el caso del agresor se va a vivir un miedo con enojo, con ira. Es decir, me proyecto hacia los demás, proyecto ese miedo hacia los demás. Y en el caso de la víctima se va a vivir ese miedo pero a través de la tristeza. Es decir, introyecto esas emociones negativas y, por decirlo así, me autodestruyo. ¿Ok? Y entonces es cuando viene la segunda de las categorías, que es la exclusión. Una persona que está sintiendo miedo puede optar por ser aislado cuando siente tristeza, o por ser excluido, o por vivir el rechazo cuando se manifiesta en los demás a través del sentimiento de ira o de enojo. Bueno, también aquí lo que encontré es que los alumnos pocas veces entienden la exclusión como una forma de violencia, y eso lo que me indicó a mí es que la exclusión, un alumno tiende a decir no soy excluido, porque también al mismo tiempo, como lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva, la exclusión también representa una forma o una característica identitaria para ser agredido. Bien, en la tercera fase, ahorita van a ver una imagen así medio rara, pero se las explico. Esta es la correlación que hubo entre palabras, qué palabras se repitieron más y a qué categoría correspondían. Esto para lo que me sirvió fue para identificar que, si se dan cuenta, en azul, todas las palabras, la mayoría de las categorías, tienen relación con la palabra o con la categoría violencia. Es decir, con estas dos partes que les expliqué antes, el abuso y la agresión. Y para lo que me sirvió también fue para identificar la última parte que les voy a explicar, que son los niveles de percepción de cada una de las prácticas de acoso escolar. Bien, en principio voy a explicar la violencia simbólica. Los niveles de percepción sobre la violencia son mayores en el caso de la violencia simbólica, que son básicamente cuatro prácticas: insultos, discriminación y burlas, que para la violencia física. Ahorita les explico. Bueno, para los alumnos, en cuanto a identificar la violencia, con lo que me encontré es que para ellos la cercanía y la frecuencia de una manifestación de violencia van a juzgar con mayor énfasis como negativa una forma de agresión cuando es más frecuente y más cercana a ellos, independientemente de que esa forma de violencia produzca efectos visibles en su persona. Es decir, ellos pueden ver un cuerpo, les voy a poner un ejemplo que no es el caso, pero pueden ver un cuerpo tirado en Chihuahua cuando ellos viven en el Distrito Federal, y ellos no van a evaluar eso como una forma de violencia fuerte, porque es poco frecuente para ellos y es lejana para ellos. Pero van a calificar, por ejemplo, un insulto o un pellizquito, por chiquito que sea, como una forma de violencia fuerte, porque la van a calificar con esa fortaleza o con ese fuerte juicio por dos asuntos: porque es cercana y porque es frecuente. Bueno, sobre el estigma. Como les decía también al principio, con lo que me encontré es que las burlas, y ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva, condicionan todas las demás formas o los mecanismos de estigmatización de los alumnos. En un principio, a través de la burla, yo puedo criminalizar a alguien, es decir, que es un vago, que es un delincuente, que es un drogadicto, etc. Segundo, la ridiculización también condiciona la invisibilización. Esto quiere decir, a través de la burla yo puedo hacer que un alumno se aísle y evite ser lo que es por miedo a ser rechazado. Tercero, la descapitalización. La pobreza y la desigualdad social en cuestiones económicas específicamente también son condicionadas a través de la ridiculización, a través de burlas.
El encubrimiento, que es la última categoría, es a través de las burlas yo puedo hacer que un alumno porte una máscara para evitar expresar o evidenciar o presentar su verdadera identidad, lo que verdaderamente es. Y finalmente la asimetría y la exclusión social. Bien, aquí con lo que me encontré, como les decía anteriormente, es que las burlas son el centro del acoso escolar. Pero cuando estas burlas son convenidas, es decir, cuando los alumnos entraron en un convenio de tú y yo aceptamos hablarnos con groserías, tratarnos con golpes, etc. Es decir, cuando está condicionada esas burlas por una amistad, no se van a entender como violencia. Pero a veces las burlas están condicionadas por una situación de que así nos llevamos, así socializamos y es una forma de entretenimiento. Ahí estaríamos como a un pasito muy pequeño de llegar a la violencia. A veces en estas formas de socialización y entretenimiento se puede caer al lado de la amistad, pero también con frecuencia se cae al lado del menosprecio. Cuando la otra persona se siente menospreciada a través de esas burlas, estamos entrando al ámbito de la violencia simbólica y lo que viene después es una situación de asimetría emocional que ya les explicaba anteriormente. Por último, les presento este circulito que me parece como muy idóneo explicarles. Bien, las características identitarias de la víctima generalmente reflejan asimetría emocional a través del miedo y la tristeza, pero también de la exclusión. Esas mismas características son identificadas como consecuencias de la agresión. Una persona que es agredida es excluida, siente miedo y siente tristeza. Pero al mismo tiempo son las características que son elegidas por el agresor para identificar a sus víctimas. Los agresores aceptan que las personas que eligen o los alumnos que eligen con más frecuencia para agredir son personas que sienten miedo, que sienten tristeza y que están excluidas. Sería todo. Muchas gracias.